Bien, hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas. En Lucas capítulo 21. Y para nuestro estudio de esta mañana vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 28. Lucas 21, del 25 al 28. La palabra del Señor dice: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, y nosotros estamos precisamente en el contexto de un discurso escatológico del Señor Jesús. Se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos. Y nosotros, cuando comenzamos este capítulo 21, vimos también de que el Señor responde aquí 3 preguntas que le hacen sus discípulos, luego que Él habla de la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción de la ciudad. Estas 3 preguntas son: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y el domingo pasado nosotros estuvimos precisamente estudiando la respuesta a la primera pregunta y vimos que el Señor hablaba de días de retribución, y sobre esas palabras nosotros desarrollamos nuestro estudio con una aplicación espiritual. Y en esta mañana también, hermanos, vamos a continuar así. Esas palabras nos recuerdan, o nos recordó el domingo pasado, que aunque la sentencia no se ejecute inmediatamente para todos los que ofenden al Dios Santo, ello no significa que Dios se haya olvidado de las iniquidades y de los pecados cometidos o de las maldades que hayan sido hechas por las personas que no se han arrepentido. Los pecados no arrepentidos, por ejemplo, aún mientras nosotros nos llamemos cristianos, nunca van a servir como un escudo para evitar el juicio de Dios. Porque nosotros entendemos de que un cristiano no peca, como dice la Biblia, no tiene hábito de pecar. Y el cristiano también está bajo la influencia del Espíritu Santo, quien cuando peca el cristiano lo lleva inmediatamente a una convicción de pecado, y no solamente lo convence de pecado, sino lo conduce a una confesión de pecado, lo lleva también a una retribución cuando haya que retribuir para que el pecado finalmente sea perdonado. Entonces, llamarse cristiano de una manera nominal no va a servir pues como escudo en el día del juicio. Los pecados abiertos necesitan una confesión abierta. En estos casos el arrepentimiento debe ser público cuando la falta es pública. Y nosotros, si somos creyentes genuinos, pues ya no tenemos un estilo de vida habituado a la maldad, al pecado. Lo que sí tenemos es un estilo de vida de arrepentimiento constante. Pero ahora nosotros observamos que el Señor habla de su segunda venida cuando responde a 2 preguntas, que son las siguientes 2 preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? El fin del siglo es el fin del mundo. Sin lugar a dudas, no podemos decir que hay un orden estricto, o no hay más bien un orden estricto en cuanto nosotros vemos de la forma como es que el Señor va respondiendo estas palabras, estas preguntas para nosotros, sino que el Señor por secciones comienza a enseñarnos a nosotros cómo es que deberíamos de entender estas palabras que se le consulta a Él.
No podemos decir pues que hay un orden estricto en cuanto a estas respuestas del Señor. Necesitamos más bien mucho discernimiento para que nosotros podamos entender qué parte de su respuesta corresponde a la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70, y de los sucesos también que vienen ocurriendo ahora y que terminarán ocurriendo pues hasta el final del siglo. Debemos orar siempre al Señor para que se nos revele a nosotros el sentido espiritual de la enseñanza que Él nos está trayendo, porque la Escritura se trata de eso, de una aplicación espiritual de las enseñanzas que Cristo tiene para nosotros. Y yo quisiera, hermanos, ya que hemos estado nosotros consultando también el Evangelio de Mateo, yo quisiera que en esta oportunidad no sea diferente. Yo quisiera también que veamos la Escritura en Mateo capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo 29 hasta el versículo 31. Mateo 24, desde el versículo 29 hasta el versículo 31. Y dice la Escritura: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Nosotros podemos comparar, hermanos, el versículo 29 de Mateo con los versículos 25 y 26 de nuestro pasaje de Lucas. Aquí se nos habla a nosotros de una aparente conmoción en el cielo. Se habla de que el sol se va a oscurecer, que la luna ya no va a dar su brillo. Se habla de que las personas van a estar confundidas por el bramido de las olas. Y lo que queda muy claro a partir de lo que nosotros estamos viendo en el Evangelio según San Mateo es que la iglesia va a pasar por la tribulación antes de que Cristo venga por segunda vez para el juicio del último día. Los días, como nosotros estamos viendo, van a ser cada vez más malos, más malos. Recuerden que la Escritura en Mateo 24 dice que la maldad va a multiplicarse, va a crecer exponencialmente. Es algo que nosotros podemos ver que está sucediendo en la actualidad, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo entero. Nos advierte pues de que también el amor de muchos, de los muchos, como dice el original, se va a enfriar. Ahora, ¿quiénes son los muchos? Los muchos, hermanos, hermanas, son personas, los muchos son personas que han hecho una profesión de fe en el Señor, una profesión de fe en Cristo, pero que no son verdaderamente creyentes. Cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que recordar, hermanos, cómo es que el Señor Jesús explica la parábola del sembrador. Hay una semilla que cae en el camino, hay una semilla que cae en los espinos, hay una semilla que cae entre las piedras, pero hay una sola semilla que cae en buena tierra, ¿no? Y podemos notar ahí de que una de esas semillas dice que recibe la palabra con gozo, recibe el Evangelio con gozo, pero que después, como no tiene raíz, se seca, muere. Esto nos enseña a nosotros de personas que han hecho una profesión de fe en Cristo, cristianos nominales, personas que verdaderamente en algún momento de sus vidas han dicho profesar tener fe en Cristo, pero que después nosotros hemos visto que se han enfriado. La Biblia pues nos enseña que en medio de esta tribulación, la iglesia perseverará hasta el fin, hasta que el Señor venga. Y esa perseverancia, hermanos, va a ser en medio de gran tribulación. Cuando nosotros hablamos de tribulación y vemos en la Escritura, hablamos también de persecución. Y esa persecución, hermanos, puede ser con espada o puede ser también con lengua.
Nosotros por eso es que encontramos muchas veces de que el Señor nos exhorta, nos dice a nosotros de que vamos a ser perseguidos. No solamente nos matarán, no solamente vamos a ser entregados a las autoridades para que se haga juicio sobre nosotros y nuestra vida sea quitada, sino también el Señor nos dice de que hablarán cosas perversas contra nosotros. Habrán testigos falsos contra nosotros. Esa, hermanos, es la persecución que posiblemente nosotros y seguramente nosotros vamos a tenerla hasta que el Señor Jesús venga. Pero es interesante, hermanos, cómo es que el Señor Jesús habla en esta oportunidad, tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo, ¿no? Y esas palabras que el Señor habla han sido pues mal interpretadas por la mayoría de maestros y pastores en el evangelicalismo moderno, ¿no? Podemos llamarle así, cuando ellos ven pues un cumplimiento literal de las palabras que dicen señales en el sol, señales en la luna, señales en las estrellas. Entonces inmediatamente agarran esas palabras y están buscando ellos un cumplimiento literal de las cosas, un cumplimiento literal de las cosas. Otras palabras que nosotros leemos, podemos ver que dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente, hermanos, cuando escuchamos esta clase de palabras? ¿Qué es lo que nosotros podemos pensar? Y yo les digo, no debemos de caer en ese error de tomar estas palabras de una forma literal. No van a haber explosiones en el cielo. Nosotros no vamos a ver que el sol se va a apagar un día. No vamos a ver que la luna va a desaparecer. Absolutamente no, hermanos. Precisamente cuando nosotros hablamos o entendemos un poco lo que es la ciencia que trata acerca de cómo estudiar la Escritura, cómo hacer exégesis bíblica, la hermenéutica bíblica, nosotros lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primeramente tenemos que retroceder en el tiempo, por decirlo de alguna manera, y escuchar estas palabras y entenderlas, comprenderlas, como los judíos de ese entonces la comprendían. Y cuando el Señor Jesús estaba hablando pues de estas señales en los cielos, Él estaba hablando en un lenguaje profético de destrucción que iba a venir. Por ejemplo, cuando Isaías profetizaba acerca de la destrucción de Babilonia, si leemos en Isaías capítulo 13, versículos del 9 al 11, fíjense cómo dice la palabra del Señor. Dice: he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El versículo 10 ahora habla en el lenguaje profético, va a explicar aquí, dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ve que el lenguaje que utiliza Isaías es un lenguaje casi igual al que el Señor está hablando ahora en Mateo 24 y en Lucas 21. El versículo 11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Otro pasaje de Isaías también está en Isaías capítulo 24, versículos del 21 al 23. Y otra vez vemos que ahora me parece que está hablando de la destrucción de Tiro, me parece. No recuerdo bien, he tomado mi nota aquí. Pero habla de que el Señor Dios va a castigar una nación. Y dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión
y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Hermanos, nosotros podemos ver aquí de que cuando Cristo habla y hace referencia al sol, a la luna, a las estrellas, Él en realidad nos está diciendo de que va a venir un castigo muy grande a la tierra, muy grande a la tierra. No es que van a aparecer en el cielo cosas, y aun cuando aparecieran en el cielo muchas cosas, yo les aseguro de algo: sin la gracia de Dios nadie se va a arrepentir. Porque recuerden que la Escritura dice que los judíos buscan, ¿qué cosa? Señales. Pero aun cuando el Señor hizo muchas señales en su ministerio, fueron pocos los que se convirtieron. Y más bien nosotros podemos observar que esas señales que confirmaban la deidad de Cristo, los hacía rechinar los dientes a ellos hasta el punto de querer matar al Señor Jesús. Entonces nosotros no debemos de tener en nuestros pensamientos de que va a ocurrir algo en el cielo. No, las cosas están ocurriendo y van a ocurrir aquí en la tierra. Y va a haber castigo, un castigo terrible para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Eso es lo que nos enseña el pasaje que estamos leyendo. Voy a leer los versículos 25 y 26 otra vez de Lucas 21. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, nosotros también hemos podido ver ahí en la Escritura que el Señor también habla de terremotos, el Señor habla de muchos desastres naturales, ¿no? No son desastres naturales, o sea, es la naturaleza obedeciendo la voz de Dios que es utilizada para castigar la tierra. Los terremotos es un castigo de Dios, para un juicio de Dios para castigar la tierra. Los tsunamis son un juicio de Dios para castigar la tierra. El desborde de los ríos también es un juicio de Dios. Los reporteros, los periodistas, ellos dicen que es la madre naturaleza, pero nosotros sabemos que la madre naturaleza no existe, sino que la tierra tiembla ante su voz. Pero estas palabras proféticas que nosotros vemos nos expresan pues la condición endurecida, una condición endurecida de los corazones de los pecadores, quienes al ser testigos de todas las catástrofes enviadas por Dios por medio de señales de destrucción de la tierra, cuando el Señor manda terremotos que cada vez tienen más potencia y más destrucción, cuando el Señor manda, como el año pasado nosotros habíamos visto, unos desbordes de río que prácticamente destruyeron pueblos y ciudades, como nunca antes había ocurrido en el Perú. Nosotros podemos ver también erupciones volcánicas en otros lugares del mundo que han sido acompañadas de terremotos y muchas pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, vemos nosotros en estos versículos que vemos de que no se habla de conversiones. No se habla de conversiones. Tito destruyó la ciudad y el templo en Jerusalén en el año 70, pero no se escuchó de lamentaciones por haber dado muerte al autor de la vida, sino que ellos insistieron en establecer su propia justicia por medio de la obediencia a la ley de Dios. Insistieron en algo que es humanamente imposible, ser justificados por medio de la ley. Y desde ese día de la destrucción de Jerusalén hasta nuestros días, nosotros escuchamos que la gran mayoría de judíos permanece en incredulidad, permanece en rebelión contra Dios. Los judíos no adoran al mismo Dios que nosotros. Ellos no son hermanos nuestros, ni siquiera son primos de nosotros. Simplemente ellos creen en un Dios distinto al Dios de la Biblia. Nosotros no venimos de la religión judía, eso es mentira, hermanos. Y una prueba de ellos es que ellos niegan la Trinidad. Niegan a la segunda persona de la Trinidad. Entonces ellos no creen en nuestro Dios. No creen.
en nuestro Dios. Como les decía, en nuestros días vemos también nosotros las grandes calamidades alrededor del mundo y alrededor de nuestro país. Yo les recordaba lo que había pasado aquí en Perú el año pasado, con los desbordes de los ríos. El barro, era barro, no era agua, arrastrando vacas, arrastrando una mujer que por allí salió y se hizo famosa precisamente a raíz de que había sido arrastrada. Fue una noticia que prácticamente había conmovido al mundo y que hasta ahora no hay ni siquiera una ¿cómo le llaman? Una reestructuración, ¿no? de las cosas, o simplemente ellos están abandonados. Porque después de eso también aparecen, por causa de toda esa inundación, pestes, hermanos, por causa de esa agua estancada. Sin embargo, y eso es algo, hermanos, que nosotros debemos de meditar en este estudio. Sin embargo, los habitantes de Perú, los habitantes que fueron dañados en todas esas inundaciones, habitantes que perdieron sus casas, que perdieron sus familias, sin embargo, ellos acudieron a sus dioses de madera, acudieron a sus dioses de yeso. Se puso la confianza en la creación que ellos hicieron con sus manos antes que poner su confianza en el creador del universo. ¿Y usted se había puesto a pensar en eso? Porque eso tiene relación con este estudio de Lucas, cuando habla pues de todas esas catástrofes que van a venir. Pareciera que los corazones de las personas, de los incrédulos, estuviese más endurecido cada día por causa de la idolatría, por causa de la gran violencia, la delincuencia, la maldad que nosotros vemos en las ciudades aquí en Perú. Pareciera que la justicia para el pobre es casi imposible aquí también en una corte de justicia. Los hombres y las mujeres hoy día buscan por ellos mismos una esperanza que esté apoyada en dioses que no salvan. Hermanos, y frente a todo esto que tiene que ver con el estudio que nosotros vemos, leemos en la Escritura: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Hermanos, Cristo viene. Cristo viene. Pero ¿dónde está su iglesia? Cristo viene, pero ¿dónde está su iglesia? ¿Dónde está aquella iglesia que debería llevar el evangelio a los perdidos? ¿Dónde está esa iglesia que debe llevar la esperanza al hombre pecador? La esperanza de la vida eterna. ¿Dónde está esa iglesia? Hermanos, la iglesia o la llamada iglesia, la iglesia nominal de nuestros días, ya no hace ninguna diferencia con el mundo. Y la prueba de eso es precisamente que ya las personas que deberían de estar buscando, hermanos, al Señor por medio de su iglesia, las personas prefieren irse a los ídolos. Yo recuerdo, y quizás ustedes también, el avivamiento en Louis, en el año 1950, y una vez he colgado también un video que habla acerca de ese avivamiento. Para contarles brevemente cómo había sido, pues allí en ese lugar, en esa isla, había una iglesia, y esa iglesia había estado predicando el evangelio a los jóvenes, había estado predicando el evangelio a los ancianos, había estado predicando el evangelio en el pueblo, había estado predicando el evangelio en las aldeas, y nunca había una respuesta por parte de los pecadores en convertirse a Cristo. Entonces hubo dos mujeres ancianas, las dos me parece que eran ya muy ancianas, y una de ellas era bastante ciega. Yo vi la fotografía de ellas. Se pusieron a orar al Señor para que su palabra no vuelva vacía. Y lo que ocurrió, hermanos, fue que el Señor hizo que su palabra no volviera vacía. Y las personas comenzaron a abandonar los bailes, comenzaron a abandonar los bares, comenzaron a abandonar los sitios donde normalmente las personas se reunían para dar placer a sus placeres, a su carne. ¿Y sabe dónde es que esas personas iban? ¿Saben
Desde las aldeas hasta... ¿A dónde es que se dirigían las personas que en las aldeas habían escuchado el Evangelio de salvación? A la iglesia. Ellos sabían que tenían que buscar a Dios y necesitaban escuchar la palabra de Dios. Necesitaban a alguien que abra la Escritura para que sean guiados al arrepentimiento y tengan conocimiento de cómo alcanzar la salvación. Y cuando no podían ir a la iglesia, dice la narración de Duncan Campbell, el pastor presbiteriano que estuvo allá, Duncan Campbell, decía de que como cuando la iglesia quedaba muy lejos, buscaron a un policía que era cristiano. Ellos habían llegado a una convicción de pecado. No hubo, hermanos, desastres, no hubo catástrofes, pero entendían de que la respuesta para tener paz con Dios, con ese Dios que puede estar airado, que ha estado airado aquí en Perú, en esos desastres naturales, la podía dar un creyente. Y de entre todos los policías, donde seguramente habría también policías buenas gentes, no buscaban al policía buena gente, buscaban al policía cristiano. Hermanos, pero en Perú, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que vemos ahora nosotros en muchos países en Latinoamérica que son azotados prácticamente por los desastres que Dios causa en la naturaleza? Esas personas ya no buscan la iglesia del Señor. Saben, reconocen que es castigo de Dios lo que está pasando, pero no buscan la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia ahora no hace diferencia con el mundo. Los eventos evangelísticos son conciertos de rap desordenados y frenéticos, muy parecidos a esos bailes desenfrenados de hombres y mujeres que son esclavos del alcohol, de las drogas y de la promiscuidad. Esos son eventos, hermanos, que nosotros podemos ver como evangelismo o evangelicalismo de nuestros días. Vemos ahora que los pastores de sana doctrina son fumadores de cigarros, pero no lo fuman a escondidas en sus casas, sino que ellos se filman fumando cigarros y lo cuelgan en la red social para que todos vean lo que ellos están haciendo, ¿no? Para que ellos puedan exhibir que viven de la misma forma como vive cualquier persona que todavía es esclavo de Satanás y esclavo de vicios. Los pastores también se han convertido en bebedores sociales y llevan a las iglesias y predican acerca de que está bien ser un bebedor mientras no te emborraches. Dios condena la borrachera, pero no condena al casi borracho. Pero yo creo que el casi borracho es un casi cristiano. Y el casi cristiano se va a quedar en la puerta. Cuando vaya allá y le diga: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre prediqué el evangelio. Señor, Señor, yo hacía esto en la iglesia, pues apártate de mí porque yo no te conozco. Hermanos, si las cosas están así en la iglesia actual, ¿a dónde pueden ir las personas a buscar refugio en esta era de maldad y de vicios? ¿A dónde? Un predicador dijo una vez: busqué a la iglesia y estaba en el mundo. Busqué al mundo y estaba en la iglesia. Hermanos, Cristo viene y va a encontrar su iglesia en el mundo. Su iglesia entre comillas, claro, ¿no? Nosotros, si leemos la historia, podemos ver que la reforma del tiempo de Lutero, de Calvino y quizás hasta Spurgeon, cuando proclamaban el evangelio, los bares y los lugares donde se hacían bailes eran cerrados, se clausuraban porque ya no había gente que vaya ahí a bailar. La nueva reforma de hoy más bien abre los bares y los bailes con su enseñanza liberal e impía. Las personas ya no ven a la iglesia como una congregación de hombres y mujeres que han sido redimidas por Cristo, por el Cordero, y que andan en integridad, que anden en luz, que anden en justicia, sino que ven una iglesia pragmática, que anda en la mentira, en las tinieblas, y es amiga del pecado y la inmoralidad. La tolerancia proclamada en la iglesia, hermanos, ha llegado a los límites en que ahora ya no protesta contra nada,
Por el contrario, guarda silencio ante el pecado, ante la herejía, ante la mundanalidad, ante la inmoralidad. Hay que ser tolerantes en estos días. No debemos de parecer personas de mentes cerradas. Las personas deben vernos a nosotros como buenos, buena gente. Así los vamos a ganar para el Señor. No deben vernos como antagónicos contra el pecado. No, hermanos. No. Ya no se ven muchas conversiones en nuestros días porque el Evangelio de Cristo no se proclama con denuedo. Porque ya no hay una integridad moral en la iglesia en ofrecer algo que ella misma no tiene. Son muchos quienes, a pesar de tantas señales de destrucción, viven sus vidas como si no hubiese un día en que nosotros, cada uno de ellos también, fuese a rendir cuentas a un ser supremo, a un juez supremo, dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Así viven hoy día. Y la Biblia habla de esos días también ahora. Lamentablemente, hermanos, dentro de aquellos muchos, como yo les decía, deben también ser contados los que pertenecen a la iglesia profesante, aquella que ha hecho una profesión de fe de labios, pero que todavía camina en esas sendas de pecado que pusieron a Cristo en la cruz. Pero el salvo, como dice el Señor, persevera hasta el fin, en este contexto escatológico que viene cumpliéndose en nuestros días. Este pasaje, hermanos, que hemos visto, nos habla de la segunda venida de Cristo. Nos habla de la segunda venida de Cristo y nos habla de que esa segunda venida implica la llegada del juicio final. En Apocalipsis, si abrimos Apocalipsis, hermanos, dice la Escritura en el capítulo 20, versículos del 11 al 15, dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este pasaje, hermanos, nos dice que aquellos cuyos nombres no se encuentren escritos en el libro de la vida serán juzgados conforme a sus obras, comparándolas con la ley de Dios, y ellos serán echados al lago de fuego por toda la eternidad. Es lo que la Escritura nos enseña. Y aquí, hermanos, nosotros no hablamos de creyentes o cristianos o no cristianos, sino que hablamos de aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida y de otros quienes no estaban allí. Eso es lo que dice este versículo. En un libro hay un grupo de nombres, y hay un grupo de nombres que no está escrito en ese libro. Eso es lo que nos está enseñando este pasaje. Y nos dice además que los cristianos verdaderos no van a ser juzgados conforme sus obras. ¿Por qué no va a ser juzgado un cristiano conforme a sus obras? Porque esas obras fueron imputadas a Cristo en la cruz. Y porque la justicia de Cristo fue imputada a ellos. Por eso es que un creyente no va a ser juzgado conforme a sus obras. Ahora yo le pregunto, ¿cómo cree usted que serán declarados aquellos quienes llaman a Cristo como Señor,
pero son hacedores de maldad. ¿Cómo serán juzgados? ¿Cómo cree usted que serán declarados aquellos que alentaban al pueblo de Dios para que se unan con los católicos romanos? ¿Cómo cree usted que serán declarados aquellos quienes rebajaron las demandas del Evangelio por causa de sus propios intereses? ¿Cómo cree usted que serán declarados aquellos que enseñaban acerca de una puerta trasera para llegar a Dios? Una puerta diferente a Cristo. Hermanos, el juicio ya viene. Y el lago de fuego está preparado para aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Hermanos, ¿su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida? Este pasaje de Lucas nos habla de la segunda venida de Cristo. La venida de Cristo trae juicio. Ya hemos visto cómo es que este juicio va a ser. Y vemos también que la Biblia nos enseña de algunos a quienes llama burladores. Burladores que tendrán la siguiente actitud. Si abrimos segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Recuerde que estamos siempre viendo nosotros la segunda venida de Cristo. Amados, segunda de Pedro capítulo 3 versículos del 1 al 4. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Este pasaje también habla de la segunda venida de Cristo. Y aquí habla de cómo es que hay algunos burladores que enseñan acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Qué enseñan? Enseñan que hay un retraso. ¿Dónde está pues la segunda venida? ¿De qué advenimiento me hablas tú? Yo veo que todo pues está normal. Pero hermanos, ¿quiénes son esos burladores? ¿Quiénes son? Esos burladores son cristianos profesantes. Son falsos maestros, quienes con sus palabras y sus vidas enseñan que hasta ahora las cosas siguen siendo como en el principio, y por lo tanto las personas pueden seguir viviendo en sus deseos pecaminosos. Eso es lo que están diciendo. Falsos maestros cristianos. Así que nosotros tenemos que preguntar, ¿no es eso también lo que vemos hoy? ¿No encontramos eso también en nuestros días? ¿O no? La venida de Cristo, pues no hay nada, parece que no hay nada, mira. Comamos y bebamos, que no pasa nada. No hay juicio que venga. Yo veo que todo sigue igual. Pero los creyentes que estamos aguardando la venida de Cristo, la aguardaremos manteniéndonos firmes en aquella forma de doctrina que conlleva a la piedad, a la justicia y a las buenas obras. Nos mantendremos firmes, separándonos de todos aquellos quienes han caído en la apostasía. Y también nos separaremos de quienes apoyan y promueven a los falsos maestros que alientan con sus mensajes a la mundanalidad, al liberalismo, al ecumenismo. Y el Señor así lo ordena en su palabra, y así nosotros lo vamos a cumplir. Nosotros, hermanos, estaremos aguardando su venida con nuestras lámparas cargadas con aceite. No sabemos cuándo regresará. Eso lo sabe solamente el Padre. Sin embargo, estamos vigilantes con fidelidad, porque así agradamos al Señor. Porque así perseveramos nosotros en medio de esta era de persecución, de aflicción para la fe genuina cristiana. Esto, hermanos, de esperarle con fidelidad significa esperarlo con nuestros ojos puestos en los cielos y nuestros oídos prestos al sonido de la trompeta, honrando a Dios con nuestras vidas
poniendo nuestras vidas al servicio de Él y no al servicio del hombre. Hermanos, estamos hablando nosotros de la segunda venida de Cristo. Y estar en un estado de incredulidad e impenitencia y ver venir a Cristo desde los cielos es la cosa más horrenda que pueda suceder a cualquier ser humano. Su venida es cierta, hermanos. Su juicio es ineludible. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted va a ver al Señor? ¿Lo va a ver en paz? ¿O va a estar usted avergonzado? ¿Tendrá usted paz, gozo y alegría cuando lo vea a Él? ¿O tendrá más bien miedo y terror por las consecuencias para su alma de no haber caminado, entrado por esa puerta angosta ante tantas invitaciones que se les ha hecho? Hermanos, Cristo viene y nosotros tenemos que estar preparados. Y este versículo 27 es el último que estamos viendo. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca, hermanos. Cristo viene.